juega un papel muy importante en medio de la iglesia. ¿Amén? Entonces es lo que vamos a analizar hoy, la personalidad. Vamos nosotros a poder conocer cuál es la voluntad del Señor, es a través de su palabra. ¿Tiene usted en sus manos? ¿Qué está leyendo? La palabra del Señor. ¿Y qué es lo que tenemos que oír? Este libro es un libro inspirado. Es absolutamente la palabra del Señor. ¿Se recuerda usted que estudiamos la inspiración de las Escrituras? ¿Se recuerdan de la Trinidad? Del estudio de la Trinidad. Que hay un solo Dios que subsiste en tres personas distintas. Padre, Hijo. Eso fue lo que sucedió con Israel. Fue tanto el desvío que dice, mas ellos, el profeta Isaías dice, mas ellos fueron rebeldes. El Señor no le agrada la rebeldía. ¿Cuántos rebeldes hay en esta noche? ¿Lo conoce a usted? Que levante la mano. Yo no lo conozco a usted. Entonces yo no le puedo hablar de lo mío. Cuando todos lo tengan pueden decir amén. Gloria a Dios. ¿Tenemos todos? Vamos a leer el verso 28. Hechos capítulo 20, verso 28. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y la palabra del Señor dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Vamos a orar al Señor. Cierre sus ojitos por un instante, incline su rostro, digamos: Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por el gran privilegio que nos concedes una noche más, el poder venir delante de tu presencia, el poder darte a ti la honra, poder darte a ti la gloria, la alabanza, la adoración. Bendice la vida de mis hermanos aquí presentes, los que están, Señor, por las diferentes redes sociales. Bendícelos de igual manera, maravilloso Dios. Te pido, Señor, que si alguno de mis hermanos ha venido enfermo, Padre de la gloria, te pido, Señor, que tú pongas tu mano poderosa, Señor, tu mano sanadora, Señor, sobre cada uno, Señor, y que pueda recibir esa sanidad, maravilloso Dios, por tu gran misericordia, Padre de la gloria. Te pedimos, Señor, que en esta tarde tú tomes el control de nuestros corazones y que tu palabra, Señor, venga a ser de bendición para nuestras vidas. Que este estudio bíblico, Señor, venga a ser de bendición. Señor, toma el control de nuestros corazones, toma el control de nuestras vidas, toma el control de nuestras mentes, Padre de la gloria, y que el estudio de tu palabra, Señor, pueda ser de gran bendición para nuestras vidas, Señor. Te lo pido, Señor, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Guíame, Señor, a través de tu Santo Espíritu.
Te lo hemos pedido, Señor, en el nombre de Jesús, quienes da la gloria. Amén. Gloria a Dios. Tengan la bondad de sentarse, hermanitos, y vamos a entrar a este nuevo estudio, ya que recuérdense que viernes tras viernes venimos analizando lo que son los estudios bíblicos, ya que el estudio bíblico viene a ser la columna vertebral de nosotros. Lo que nos va a ayudar a poder tener una dirección es el conocer la voluntad de nuestro Dios. ¿Y cómo vamos nosotros a poder conocer cuál es la voluntad del Señor? Es a través de su palabra. Así que ese anhelo que usted tiene por aprender, el Señor va a ir obrando en su vida para que poco a poco vayamos reteniendo en nuestras mentes, y así vayamos no solo tenerlo en nuestros corazones y en nuestras mentes, sino también ponerlo en práctica. Amén. Hace 8 días, no sé si usted se recuerda el estudio que tuvimos, la deidad de Cristo. Amén. Y hoy vamos a estudiar lo que es la personalidad y la deidad del Espíritu Santo. El título es un poquito más largo. La personalidad y la deidad del Espíritu Santo. ¿Ya se les quedó? Díganlo todos. Bueno, espero que no se les olvide. Entonces vamos a hablar de 2 aspectos sobre el Espíritu Santo. ¿Y por qué es tan necesario que nosotros sepamos y tengamos la plena seguridad del papel que juega el Espíritu Santo en medio de la iglesia? Ya que es una promesa de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: yo me voy, pero no os dejaré huérfanos, no os dejaré solos, enviaré el Consolador. Pero como que ese Consolador, como que muchos nos hemos olvidado, o como que no le prestamos la mayor relevancia o la mayor importancia, sino que muchas veces tomamos decisiones sin tomar en cuenta al Espíritu Santo. Entonces claramente que la promesa de nuestro Cristo es que nos va a guiar a toda buena verdad. Entonces si nosotros nos ponemos a pedirle dirección al Espíritu Santo, que guíe nuestros pasos, que guíe nuestro camino, que guíe las decisiones que tomamos, que guíe, hermanos, donde quiera, cualquier determinación que vayamos a tomar, claro que Él nos va a orillar a tomar las mejores decisiones. Incluso para dar consejo, incluso hasta para pedir un consejo, el Espíritu Santo nos va a hacer sentir a quién nos tenemos que acercar a pedirle un consejo. Y también nos va a guiar a quién aconsejar en su debido momento. Pero entonces mientras el Espíritu Santo nos guíe, pero no nos podemos guiar por nuestras emociones, no nos podemos guiar por nuestros pensamientos, por lo que yo creo, por la noción que yo tengo, sino que tiene que ser, hermanos, realmente el pedirle la dirección al Espíritu Santo. Recuérdense que Él todo lo conoce, todo lo sabe, todo lo puede, y nos va a dar una revelación que va a ser pura y verdadera. Entonces ahí es donde el Espíritu Santo juega un papel muy importante en medio de la iglesia. ¿Amén? Entonces es lo que vamos a analizar hoy, la personalidad y la deidad del Espíritu Santo. Para saber si el Espíritu Santo es una persona, se hace necesario que nosotros examinemos si cumple con las condiciones básicas que hacen a un ser una persona. Entonces vamos a ver que hay 3 cualidades básicas que identifican la personalidad. Y estas son: número 1, la capacidad de razonar. Número 2, la capacidad de experimentar emociones. Número 3, y la capacidad de decisión. Lo voy a repetir. Número 1, la capacidad de razonar. Número 2, la capacidad de experimentar emociones. Y número 3, la capacidad de
decisión. Lo repetí porque yo veo que hay hermanos que están anotando. Entonces, para que realmente puedan pues llevar en la escritura lo que es correcto, ¿verdad? Entonces, ya dijimos que son tres. ¿Cuáles son? Ese es uno. La capacidad de experimentar emociones. Amén. Entonces, la razón, el Espíritu Santo posee razón. Eso es lo primero que vamos a ver. Entonces, estamos viendo, vamos a analizar dos aspectos, que el Espíritu Santo es una persona y que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, ahora vamos a ver la primera, que es el razonamiento. Para ser una persona tiene que tener, ¿qué? Razonamiento. ¿Una máquina puede tener razonamiento? No puede tener razonamiento. ¿Un instinto puede tener razonamiento? No. ¿Ustedes tienen razonamiento? ¿O no razonan? ¿Por qué razonan? Porque son personas. Porque somos humanos. Porque hemos sido hechos a imagen y semejanza de nuestro Dios. Entonces, tenemos que tener razón. Amén. Entonces, el razonamiento. Entonces, cuando se habla de que el Espíritu Santo posee razón, quiere decir que tiene la capacidad de interceder. Amén. Entonces, para que sea una persona, tiene que tener la capacidad de interceder. Romanos capítulo 8, verso 27. Vamos a analizar aspectos que nos van a declarar que el Espíritu Santo es una persona. Entonces dijimos que alguien que tiene razón o razonamiento tiene la capacidad de interceder. Entonces vemos que en Romanos capítulo 8, verso 27 lo tenemos. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo por nosotros? Intercede. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque tiene razonamiento, puede tomar hermanos, esa calidad y esa cualidad o esa capacidad de poder interceder. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahora, quiero que vayamos a la primer carta de los Corintios, capítulo 2, verso 10 al 11. Y veremos que el Espíritu Santo escudriña y revela. Amén. Primer carta a los Corintios, capítulo 2, verso 10 al 11. ¿Qué es lo que estamos analizando? Que el Espíritu Santo es una persona. Entonces dijimos que tiene razonamiento, intercede, y ahora veremos que escudriña y revela. Primer carta a los Corintios, capítulo 2, verso 10 al 11. Dice así: ¿por qué Dios nos revela a nosotros por el Espíritu? Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en el hombre? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, porque Dios nos los reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Quién le dio la revelación al apóstol Pablo? ¿Un instinto? ¿Una fuerza como la electricidad? No, fue el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo todo lo escudriña. Oigan bien, ¿habrá algo oculto para el Espíritu Santo? No. Entonces, ahora, ¿quién sabe cuál es su condición de vida? Todos véanme para el frente. ¿Quién sabe cómo está su vida delante de Dios? Por si está durmiendo.
solo Dios, pero ¿quién más? Y usted. Amén. Cada uno de nosotros. Yo sé cómo estoy delante de ustedes y delante de Dios. ¿Pero por qué? Porque el Espíritu que Dios me dio es el único que tiene la capacidad de poder saber lo que hay en mí. Mas, sin embargo, ustedes no. Ahora, si el Espíritu Santo me da a mí el don de revelación, claro que nos va a revelar algunas cosas. Pero es el Espíritu Santo, no la capacidad que nosotros podamos tener. Entonces claramente dice acá, porque Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Oigan bien, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en el hombre? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Ahora, vayamos a San Juan 14:25 y veremos que el Espíritu Santo en calidad de persona tiene la capacidad de consolar. El Espíritu Santo consuela. San Juan 14:26. ¿Lo tenemos? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Oigan bien, ¿quién está diciendo estas palabras? ¿Quién? No, nuestro Señor Jesucristo. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, es nuestro Señor Jesucristo dando testimonio del Espíritu Santo. Pero ¿qué sabe nuestro Señor Jesucristo del Espíritu Santo? Que tiene la capacidad de ¿qué? De consolarnos. ¿Quién nos va a poder dar mejor y mayor consuelo que el Espíritu Santo? ¿Pero por qué razón? Porque el Espíritu Santo conoce a la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿Estas cuatro paredes? No, nosotros somos la iglesia. Entonces Él conoce a su iglesia y ha sido enviado para que nos consuele cuando hay tribulación, cuando hay angustia, cuando hay un desespero en nosotros. El que puede consolarnos es llamar al que nos lee las cartas o nos dice el horóscopo. No, el Espíritu Santo. Amén. Ahora, Romanos capítulo 15, verso 13, nos dice lo siguiente, que el Espíritu Santo llena. Amén. El Espíritu Santo tiene la capacidad de llenar. Romanos 15, 13, ¿lo tiene? Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder de ¿quién? Del Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿a través de quién nos va a llenar de poder? ¿O nos va, hermanos, a llenar a nosotros de lo que se necesita en nuestras vidas? Es el Espíritu Santo. Amén. Porque es la promesa del Señor. Y el Dios de esperanza, óigame, ¿cuál es una cualidad de nuestro Dios? Que es un Dios de esperanza. Entonces, hermanos, aunque nos encontremos con nos encontremos, ¿a quién tenemos que nosotros acercarnos? Al Señor. Porque Él es el que nos puede dar esperanza en medio de la tribulación y en medio de la angustia. El Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza. Amén. Por el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿se necesita qué? Creer. ¿Y qué dice su palabra? Solo los que creen podrán ver la gloria de Dios. El Dios de nosotros es un Dios de esperanza. Pero a quienes, hermanos, le va a dar abundancia de esperanza. A los que creemos.
Y si no creemos, no seremos llenos de esa abundancia, esperanza en nuestras vidas. Ahora, San Juan 16:13 dice que el Espíritu Santo es nuestro guía, que Él puede guiar al cristiano. No digo a la gente, porque el Espíritu Santo es la promesa para la iglesia, no para el mundo. ¿Por qué el mundo no lo conoce? Porque todavía no han reconocido a nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Amén. Entonces el Espíritu Santo nos guía. Juan capítulo 16, verso 13 lo tenemos. Pero cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Amén. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Entonces, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Amén. Entonces, ¿quién es el único que nos puede guiar? Ahora, vamos a ver otras características de una persona. Y otra característica de una persona es, dijimos que puede tener la capacidad de experimentar o expresar emociones. Amén. Y el Espíritu Santo posee sensibilidad y es capaz de experimentar emociones. Entonces, vayamos a Isaías 63:10. Isaías 63:10. Y veremos que el Espíritu Santo, una emoción, se puede atribuir a que alguien se enoja o se llena de gozo o de satisfacción. ¿Ustedes se enojan? ¿Pero por qué se enojan? Porque son humanos. Si fueran robots no sintieran nada. El Espíritu Santo se enoja. Entonces veamos que dice Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo, ¿qué? Por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Amén. Oigan bien, ¿ustedes quieren tener de enemigo al Señor? Enojen al Espíritu Santo. Entonces, eso fue lo que sucedió con Israel. Fue tanto el desvío que dice, mas ellos, el profeta Isaías dice, mas ellos fueron rebeldes. El Señor no le agrada la rebeldía. ¿Cuántos rebeldes hay en esta noche? Que levante la mano. Ninguno. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Ahora otra capacidad de las emociones es que ama. Romanos 15:30. Romanos 15:30. ¿Lo tiene? Romanos 15:30. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, y oigan bien, y por el amor del Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios. ¿Quién dijo esto? El apóstol Pablo. Entonces él está en la petición que le está haciendo a los hermanos, hace ver, guiado por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es de amor. Entonces, el Espíritu Santo, ¿por qué nos va a guiar a la voluntad del Señor? Porque nos ama. Entonces, por eso el apóstol dice, y por el amor del Espíritu Santo. Ahora, veremos en Efesios capítulo 4, verso 30, que el Espíritu Santo se contrista. ¿Ustedes se contristan? ¿Por qué se contristan?
porque son máquinas. ¿Cuál es el punto básico de lo que estamos viendo ahora? ¿O la base de lo que estamos viendo ahora? Sí, pero que el Espíritu Santo es ¿qué? Una persona. Entonces, en todo esto estamos viendo muchas características. Se enoja, se ama, y ahora veremos que se contrista. Efesios 4:30 lo tiene. Y dice así, leámoslos todos. Y no contristáis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Oigan bien lo que nos dice el apóstol Pablo. Y no contristáis al Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque se contrista. Si fuera una fuerza, como por ahí las herejías lo hacen ver, que no es, dicen, al Espíritu Santo lo quieren comparar como la electricidad. Y yo quisiera que por blasfemar en contra del Espíritu Santo, ojalá un día los electrizara, para que sigan diciendo que es electricidad. Porque, hermanos, están diciendo algo que no es, o una fuerza activa, es el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo es una persona, es alguien que hermanos, lo podemos tratar como un amigo. ¿Usted tiene un amigo con el que conversa? ¿Con el que platica? ¿Con el que habla? ¿Con el que le expresa sus emociones, sus sentimientos, sus alegrías, sus tristezas, sus enojos, sus cosas raras? Pues el Espíritu Santo está ahí para que también hable con él. Sí, Él está siempre con nosotros. Y nosotros, hermanos, a veces, tal vez a mí alguna vez me han escuchado hablando, pero no estoy hablando solo ni porque esté loco, sino porque yo sé que el Espíritu Santo está a mi lado. Y le pido que me guíe. Cuando uno se encuentra en una situación, Espíritu Santo, ayúdame. Porque sabe, uno tiene la plena seguridad que está ahí. Amén. Entonces ahora vamos a ver que el Espíritu Santo también posee lo que es voluntad. El Espíritu Santo es capaz de tomar decisiones por sí solo. Reparte como Él quiere. Primer carta a los Corintios, capítulo número 12, verso 11. ¿Lo tiene? Primer carta a los Corintios, capítulo 12, verso 11. ¿Lo tenemos? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Entonces, claramente podemos ver acá que el Espíritu Santo tiene la capacidad de voluntad, puede repartir. ¿Algún día usted ha sentido el deseo de decir, voy a invitar a comer a mi hermano? O le voy a llevar un cafecito a mi hermano. Pero, ¿qué se llama eso? Tuvo voluntad. Amén. ¿Pero por qué? Ahora, ¿tiene que pedirle a alguien permiso para hacer un acto de misericordia o de voluntad? ¿O de tener misericordia para con alguien y compartirle algo a alguien? No. Asimismo, el Espíritu Santo tiene la capacidad de tomar decisiones y reparte como Él quiere. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Puesto que el Espíritu Santo reúne las cualidades de una persona, no creo que quede mayor duda de que, hermanos, tenemos que tener la plena seguridad de que el Espíritu Santo es una persona. Ahora, al nosotros notar todo esto, veremos también que el Espíritu Santo, hermanos, a sí mismo, como es una persona la cual nosotros podemos confiar plenamente, también, como dice el título, la personalidad y la deidad.
¿Y su deidad cuál sería? Si ya sabemos que es una persona, ¿cuál sería la deidad del Espíritu Santo? ¿Se recuerdan de la Trinidad? Del estudio de la Trinidad. Que hay un solo Dios que subsiste en tres personas distintas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es una persona. El Espíritu Santo es Dios. Amén. Entonces, claramente, vayamos a San Juan, capítulo 14, verso 16 al 17. Ok, ¿la tienen? San Juan 14, 16 al 17. Oigan bien. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces al Espíritu Santo no lo podemos ver, pero lo podemos sentir, porque está en nosotros. Sentimos cuando nos redorgulle. ¿Usted ha estado en algún lugar, algún día, en que usted siente como que tiene que moverse de ahí, o que usted no encaja en ese lugar? ¿O usted sí encaja? Si encajan, siéntanse. Hoy yo los motivo a que se reconcilien con el Señor. No, hermano, yo encajo en todo. Si están tomando, encajo con ellos. Si están fumando, encajo con ellos. Si están bailando en la discoteca, también encajo. Claro. Porque aún, hermanos, no ha tenido esa experiencia sobrenatural con Dios. Pero aquellos hermanos que hemos sido llamados por su misericordia, el Señor ha transformado, y ahora el Espíritu Santo es el que nos guía y es el que nos dirige y es el que nos redorgulle. Y por eso cuando nosotros sentimos una sensación de que algo no es de Dios y que tengo que apartarme de tal lugar o de tal persona, claro que es el Espíritu Santo el que nos está redorguyendo. Amén. Entonces, veremos los otros aspectos que solo una persona puede tener. Y se nos dice que el Espíritu Santo también puede hablar. Entonces el Espíritu Santo, hay un momento que podemos escuchar la voz audible de Dios. Pero esas son cosas, realmente no es que oré 5 minutos y el Señor me está hablando. No, es un trato especial. Y es con un propósito especial y, óigame bien, sobrenatural. Veamos ahora Hechos capítulo 8, verso 29. Para que veamos que el Señor obra sobrenaturalmente en cosas específicas. ¿Lo tienen? Hechos capítulo 8, verso 29. Y dice, y el Espíritu dijo a Felipe, oigan bien, el Espíritu le habló a Felipe. Y le dice, acércate y júntate a ese carro. ¿Por qué? Porque había un plan sobrenatural del Señor. Había que llevarle el mensaje de salvación a alguien. ¿Amén? Entonces, si vamos a Apocalipsis 2:7. ¿Lo tiene? Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias.
Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Pero entonces el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Por qué el mundo no oye? Porque aún no está en la voluntad del Señor. Entonces, pero a nosotros nos ha mandado a oír. ¿Y qué es lo que tenemos que oír? Lo que el Espíritu dice. ¿Y qué es lo que el Espíritu dice? ¿Qué tiene usted en sus manos? ¿Qué está leyendo? La palabra del Señor. ¿Y qué es lo que tenemos que oír? Este libro es un libro inspirado. Es absolutamente la palabra del Señor. ¿Se recuerda usted que estudiamos la inspiración de las Escrituras? Amén. Y dijimos que la Biblia misma da testimonio que es enteramente la palabra del Señor. Y en eso tiene, hermanos, lo que son, donde habla internamente la palabra del Señor, declara que es la Biblia. No necesitamos preguntarle a nadie más. No necesitamos preguntarle a un científico. No necesitamos hacer una exégesis por nuestra propia cuenta, sino únicamente, claro, la exégesis debería de ser no fuera de la Biblia, sino dentro de la Biblia, para que podamos encontrar las verdades que, hermanos, que esta palabra es enteramente inspirada por Dios. Y que cuando leemos su palabra, es Dios hablando a nuestras vidas. Amén. San Juan 14:26, para que queden más convencidos. El Espíritu Santo enseña. ¿Lo tenemos? San Juan 14:26. Dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, al que el Padre enviará en mi nombre, oigan bien, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que yo os he dicho. Oigan bien, que dice, Él os enseñará todas las cosas. Necesitamos preguntarle a alguien alterno a lo que es la palabra del Señor. Aquí es donde nosotros tenemos que tener entendimiento y saber distinguir. Oigan bien, para acá adelante, ya terminamos de leer. Y saber distinguir quién realmente nos habla palabra de Dios. Porque no todo el que se para en este púlpito habla palabra de Dios. Y no todo lo que sale de la boca de un predicador es realmente palabra del Señor. ¿Por qué? Porque mismo nuestro Señor Jesucristo dijo que en los últimos días vendrán burladores, vendrán falsos pastores, vendrán falsos maestros, vendrán hombres conforme a sus propias concupiscencias. ¿Y saben cuál es el error de un predicador? Cuando dice, tengo el tema y solo estoy buscando la lectura para agregárselo a mi tema. Entonces no es un tema inspirado por Dios. Porque yo no puedo conseguir, hoy les voy a hablar de algún tema, algún tópico. Algo que yo me inspire, les voy a hablar a los hermanos de crecimiento o de carácter. Pero ya tengo todo escrito, el carácter. Lo único que me falta es la lectura. Entonces, ¿quién va a hablar ahí? ¿Dios o él? Entonces, claramente que aquel que quiere que Dios hable, va a estudiar su palabra. Y conforme el estudio, día tras día, estudiando, el Señor le va a poner un sentir. Y cuando el Señor pone un sentir, se hace un exégesis, se hace un estudio basado en lo que el Señor ha puesto al sentir, y el Señor va a ir hablando lo que la persona o lo que el pueblo necesita escuchar.
pero va a ser Dios hablando. ¿Por qué? Porque el único que nos puede enseñar es Dios, porque Él conoce cuál es nuestra necesidad. Amén. Entonces el Señor lo conoce a usted. Yo no lo conozco a usted. Entonces yo no le puedo hablar de lo mío para que el Señor obre en su vida cuando yo no sé cuál es la necesidad suya. Pero cuando el Señor habla en nuestras vidas, claramente nosotros entendemos que fue obra y sobrenatural del Espíritu Santo porque Él nos conoce. Entonces por eso es que más el Consolador, el Espíritu Santo, aunque el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará nos enseñará todas las cosas. Y luego, y os recordará todo lo que yo os he dicho. Ahora, otra cualidad del Espíritu Santo, San Juan 16:8, reprueba. ¿Lo tiene? San Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá. No lo han encontrado, ¿verdad? No me dicen nada entonces. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Amén. ¿Por qué? Porque Él tiene poder. Es Dios. Y tiene la capacidad de saber que se necesita justicia, que se necesita juicio, de pecado. Entonces ahora, en Hechos 13:2 veremos que el Espíritu Santo elige. Hechos 13:2. ¿Lo tenemos? Hechos 13:2. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Saulo, ustedes saben que es Pablo. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Espíritu Santo? Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. ¿Quién es el que llama? Dios. Entonces, los ministros del Señor se hacen en una universidad, en un estudio teológico, o porque es inteligente, porque tiene la capacidad de convencer a la gente. No. A mí me han dicho muchos, yo ya me gradué de pastor. Y yo lo siento mucho, pero los tengo que bajar de esa nube. Porque no es, hermanos, el graduarnos basado en la palabra del Señor. El único, hermanos, que puede hacer ese llamado es Dios. Como aquí claramente dice: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Ahora, algo también similar, Hechos 16, vayamos al capítulo 16, versos 6 al 7. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Quién guía a los que Él llama? Entonces, si el Espíritu Santo nos llamó, ¿nos guiamos nosotros mismos? Entonces, ¿por qué hace lo que usted quiere? Sino que tenemos que hacer lo que el Espíritu Santo nos guíe. Pero como lo dejamos a un lado, no lo tomamos en cuenta, tomamos decisiones sin decir: Espíritu Santo, ¿es tu voluntad? Espíritu Santo, es lo que tú deseas, lo que tú anhelas. Yo voy a hacer lo que tú me digas que hacer. No, hoy nosotros le decimos al Espíritu Santo qué vamos a hacer. Y por eso es que nos va mal. Y por eso es que, hermanos, terminamos sufriendo las consecuencias. No quieren que les diga eso, ¿verdad?
Pero aunque no quiera, se lo digo. ¿Por qué nos va mal? Ay, no van a responder. ¿Por qué nos va mal? Porque no tomamos en cuenta al Espíritu Santo. Ahora, Hechos 20:28. Es el capítulo inicial que leímos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obisos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Amén. Entonces, ¿quién fue el que llamó? ¿Quién es el que llama a los obispos, a los pastores, a los ancianos? El Señor. ¿Quién lo llamó a usted? Entonces, ¿a quién tiene que obedecer? Vaya, pues ya no haga lo que usted quiere entonces. El Espíritu Santo testifica. San Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿De qué nos va a testificar el Espíritu Santo? Acerca de nuestro Señor Jesucristo. Ahora el Espíritu Santo guía, Romanos 8:14. Ahora vamos a ver si somos hijos de Dios. Usted sabe si el Espíritu Santo lo guía o se guía a usted. Amén. Romanos 8:14. Porque todas las cosas son guiadas por el Espíritu de Dios. ¿Y qué dice? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿qué son? ¿Ustedes son hijos de Dios? ¿Los guía el Espíritu Santo? ¿Le obedecen al Espíritu Santo? ¿No se mueven sin antes consultarle al Espíritu Santo? Ah, sí, ni amén, dicen. Gálatas 5:18. Ya vamos a terminar. Un par de minutos y nos vamos. Gálatas 5:18. Oigan bien, ¿ustedes están bajo el Espíritu o bajo la carne? Bueno, vamos a ver. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. En este caso sería bajo la carne. ¿Quién manda, usted o la carne? ¿Usted hace lo que el Espíritu dice o lo que la carne desea? ¿Qué dice el Espíritu Santo? No satisfagáis los deseos ¿de qué? De la carne. Y después viene una gran lista. Pero gran lista. Pero entonces dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Entonces lo que nos identifica es que ya no estamos bajo la carne, bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Primer carta a los Corintios, capítulo 2, verso 10, dice que el Espíritu Santo escudriña. ¿Lo tiene? Primer carta a los Corintios, capítulo 2, verso 10. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Todo lo descudriña. Ahora el Espíritu Santo intercede. Romanos 8:26. ¿Lo tiene? Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén.
Entonces Él intercede por nosotros. Entonces, ya habiendo nosotros visto de que realmente el Espíritu Santo tiene la capacidad de una persona, que posee esa cualidad de persona, entonces no nos tiene que dar mayor duda de que es el que está con nosotros en todo tiempo, a toda hora, y como dicen, 24/7. Ahora, el Espíritu Santo es declarado Dios en el Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver la declaración bíblica de que el Espíritu Santo es Dios. Ahora quiero que me ayuden con esto. Hermano Milton, Isaías capítulo 6, verso 8 al 10. Hermana Ana, Hechos 28, 25 al 27. Hermana Anabel, Jeremías 31, verso 34 al 38. Y hermano Oscar, Hebreos 10, 15 al 17. ¿Lo tenemos todos? Se los voy a repetir. Isaías capítulo 6, verso 8 al 10. Hechos 28, 25 al 27. Jeremías 31, 33 al 34. Con Hebreos 10, 15 al 17. Entonces, primero vamos a hacer dos comparaciones. Isaías, vamos a compararlo con Hechos 28, 25 al 27. Y luego la otra comparación sería Jeremías 31, 33 al 34 con Hebreos 10, 15 al 17. Ya para terminar, para que nos puedan oír los que están en YouTube, si puedes conectarle el audio solo para mí. Ahí está. Ahora sí, leen fuerte para que los puedan escuchar. Isaías 6, 8, 10. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y a quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Y dijo: anda y di a este pueblo: oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engurezas el corazón de este pueblo y agravas sus oídos y ciegas sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Amén. Ahora vamos a ver que estamos viendo que el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es declarado Dios. Ahora, ¿cómo lo vamos a descubrir? Leyendo Hechos 28, 25 al 27. Léalo, hermana. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse le dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías, nuestro padre, diciendo: ve a este pueblo y diles: de oír oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percebiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Amén. Entonces, oigan bien. Dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías, que fue lo que leyó el hermano. Isaías capítulo 6, verso 8 al 10. Entonces, ¿cómo el apóstol Pablo está declarando aquí al Espíritu Santo? ¿Cómo qué? ¿La deidad de qué? El Espíritu Santo es Dios. Amén. Porque ¿quién se lo reveló al profeta? El Espíritu Santo. Ahora, Jeremías capítulo 31, verso 33 al 34. Pero este es el pacto
la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todo me concederá, desde más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Amén. Ahora vamos a ver la comparación de la declaración en Hebreos 10, 15 al 17. Nos han testigo lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, las escribiré, añade, nunca más me acordaré de ellos, de sus pecados y transgresiones. Amén. Entonces, oigan bien, si comparamos Jeremías 31 con Hebreos 10, claramente el apóstol Pablo explica quién es el que está hablando. Y dice, y nos atestigua lo mismo, ¿quién? El Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué razón? Porque claramente desde el Antiguo Testamento el Espíritu Santo es declarado Dios. Ahora, el Espíritu Santo es declarado Dios en el Nuevo Testamento. Vayamos a Hechos capítulo 5, verso 3 al 4, hermano Josué. Hechos capítulo 5, verso 3 al 4. Y hermana Cristina, segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 17. Hechos capítulo 5, verso 3 al 4. Léalo. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Amén. Entonces, oigan bien, aquí vemos un contraste donde dice, para que no mintieses al Espíritu Santo. ¿A quién? Oigan bien, para que no mintieses al Espíritu Santo. Ahora, la última parte dice, no has mentido a los hombres, sino ¿quién? A Dios. Sino a Dios. Entonces, claramente el Espíritu Santo es Dios. Ahora veamos lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, verso 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Porque el Señor es el Espíritu, dice. Gloria a Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Gloria a Entonces, Dios, aleluya. vamos a ver así rápidamente que el Espíritu Santo es declarado Dios en razón de sus atributos. Amén. Él es omnipresente. Salmo 139, verso 7 al 12. Salmo 139. Hermana Daily, busque primer carta a los Corintios, capítulo 2, verso 10. Y lo va a leer hasta el 11, pero cuando yo le diga. Y alguien más que encuentre Hebreos 9:14. ¿Lo tiene? Usted lo va a leer cuando yo le diga. Entonces vamos a leer Salmo 139, 7 al 12. Y dice así. Aquí es una declaración de que el Espíritu Santo es omnipresente. ¿A dónde miré de tu espíritu? Oigan bien. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí ahí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en él,
extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Dios. Ahora, aquí es una declaración que el Espíritu Santo es omnipresente, es un atributo. Tiene atributo como Dios. Ahora, veremos que el Espíritu Santo es omnisciente. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 10 al 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a uno profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén. Entonces ahí vemos que el Espíritu Santo es omnisciente. ¿Por qué? Porque todo lo escudriña. Amén. Él es eterno. Hebreos 9:14. Por tanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin manchas a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Mediante el Espíritu, ¿qué? Eterno. El Espíritu eterno. Amén. Amén. Entonces, Gloria a Dios. ¿tiene principio el Espíritu? ¿Tiene final? No, es eterno. Amén. Entonces, la conclusión es, y con esto concluimos, que el Espíritu Santo es una persona divina. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, ¿quién es el que nos acompaña siempre? Una persona divina. Alguien que nos va a entender. Alguien que no solo nos va a escuchar y no va a hacer nada, sino que va a obrar para ayudarnos en nuestra causa. Amén. Gloria a Entonces, Dios. de aquí en adelante, yo lo que los motivo es que en todas las decisiones que usted tome en cuenta al Espíritu Santo. Amén. Dígale que lo guíe, dígale que lo redorguya, dígale que lo ayude, que le ayude a tomar las mejores decisiones. Amén. No se Gloria a deje Dios. llevar por los impulsos, por lo que usted piensa, por lo que usted cree, sino que pídale al Espíritu Santo que Él sea guiándole. Vamos Amén. a ponernos de pie y vamos a orar al Señor. Vamos a decir: Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos has concedido de habernos permitido, Señor. Dios les bendiga, les saluda el pastor Damasio Beltrán. Si este mensaje ha sido de bendición para su vida, me gustaría que ahí donde usted se encuentra hiciera una oración de fe conmigo. Si usted desea aceptar a Cristo Jesús en su corazón, o si usted desea reconciliarse con el Señor, este es un buen momento para hacerlo. Así que si usted quiere hacerlo, solo levante su mano ahí donde usted se encuentra junto conmigo y vamos a orar al Señor. Vamos a decir: Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por la oportunidad de poder estar delante de tu presencia. Señor, te pido que seas tú tomando el control de la vida de tu hija, de tu hijo, Señor, que en esta tarde te está recibiendo como su único y suficiente Salvador. Te pido, maravilloso Dios, que seas tú limpiando y perdonando sus pecados, y que seas tú, Señor, tomando el control de sus mentes y de sus corazones. Guíalos, Señor, a través de tu Santo Espíritu. Te lo hemos pedido, Señor, en el nombre de Jesús.